aplicar a nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios en mi vida? ¿Qué son sus promesas para mí? Vale mucho tener a la Biblia, ¿no es cierto? Y lo más importante, pienso, es que en la Biblia vamos a encontrar todo acerca de Jesucristo. En el Antiguo Testamento ya tenemos la promesa de Dios que iba a mandar la simiente de la mujer para herir a Satanás. Y en todo el Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo, al Mesías, que va a ser Dios en el mundo, en la vida, acerca de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento vemos muchos cuadros acerca de Cristo, muchas figuras acerca de Cristo. Entonces, en toda la Biblia vamos a aprender más acerca de Dios, más acerca de Jesucristo. Y hoy vamos a empezar un estudio de 4 semanas del libro de Ruth en la Biblia. Y en ella vamos a ver la historia de una mujer, quien se llama Ruth. También vamos a ver lecciones, cosas para aprender, cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y vamos a ver cuadros acerca de Cristo, el Mesías. Entonces, hoy vamos a estudiar solamente el capítulo 1 y cada semana otro capítulo. Y me gustaría empezar hoy dando nosotros el contexto. ¿Dónde está Ruth en la Biblia? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué va a pasar después? ¿Dónde está Ruth? Entonces, sabemos que tenemos los libros de la Biblia empezando con Génesis. Y en Génesis vemos la creación, el pecado, la promesa de Dios de mandar un Salvador. Tenemos el diluvio por el pecado de la humanidad, que solamente había 8 personas, Noé y su familia, que fueron salvos por estar en el arca, que es una figura de Cristo. No vamos a hablar sobre este hoy, pero en la Biblia siempre vemos apuntando a Cristo, quien va a venir. También en Génesis vemos el llamamiento de Abraham, la historia de Abraham, Isaac, Jacob, José y cómo fueron los israelitas a Egipto. En Éxodo tenemos la historia de Moisés y cómo Dios sacó a los israelitas de Egipto de esclavitud. Y vemos que estaban en el desierto y que Dios había dado leyes a ellos en el monte Sinaí. En Levítico vemos cómo los israelitas pudieron acercarse a Dios por medio de sacrificios, también figuras de Cristo. En Números vemos que ellos estaban viajando por el desierto, llegaron a Canaán y Dios les dijo, hay que entrar ahora. Es el tiempo, voy con ustedes. Pero Moisés mandó 12 espías y llegaron con reportaje después de 40 días en Canaán y dijeron 10 de los espías, ay, no podemos, la gente son grandes, ciudades fortificadas con muros grandes, no podemos entrar. Pero los espías dijeron, sí podemos, somos más poderosos de ellos, porque Dios está con nosotros. Pero la gente escucharon a los 10, la mayoría, pero no estaba bien. Ellos dijeron, ay, mejor que hubiéramos muerto en Egipto, ¿por qué venimos por el desierto? Murmuraron y Dios se enojó con ellos porque no confiaron en Dios. Y por eso tenían que quedar en el desierto 40 años. En vez de entrar ya, tenían que esperar 40 años por su incredulidad, por no obedecer, por no confiar en Dios. Entonces, este es el libro de Números. En Deuteronomio, Moisés recuerda a Israel todos los mandamientos, recuerda de los años
vagando en el desierto. Y les dijo que obedecieran a Jehová y sus leyes. Y también al final de Deuteronomio muere Moisés. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia. A veces decimos los libros de Moisés. Después vamos a ir a libros de historia. Y el primero de ellos es Josué. Y ahora es el tiempo que los hijos de Israel entran en Canaán. Y Josué es el líder. Y ellos obedecieron a Dios. Tenían que destruir a los cananeos y tomar su tierra. Esta es la tierra para ellos. Pero Dios les dijo, hay que tomar la tierra. Tiene que batallar, destruir a los cananeos, porque son muy malos. Y durante el tiempo de Josué ganaron muchas victorias, aunque fallaron algunas veces, pero generalmente ganaron porque obedecieron. Pero después que murió Josué, llegamos al libro de Jueces y vemos que muchas veces fallaron porque no obedecieron a Dios. Ganaron muy pocas victorias porque no obedecieron, no confiaron en Dios. Y se ve un ciclo. Habían pecado, desobediencia, entonces Dios tenía que castigarlos por disciplina para llamarlos a volver a Él. Entonces tenía muchos problemas, derrota, mucha angustia, pero tenía un propósito para que vuelvan a Dios, para obedecer a Dios, para llegar otra vez confiando en Dios. Entonces, al fin Israel se arrepienta y clama a Dios. Y Dios en su misericordia manda jueces y para dirigirlos, para ayudarlos. Y durante la vida de los jueces más los buenos, seguían a Jehová. Pero después que murió el juez, otra vez este ciclo de desobediencia, no confiar, no obedecer. Otra vez disciplina. Otra vez, me arrepiento, vuelvo a Dios. Dios manda salvación. Este siglo es el libro de Jueces. Y al final de Jueces leemos, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A veces pienso en hoy día, ¿no? Que la gente hace lo que le parece bien. Y después de Jueces llegamos al libro de Ruth, es donde vamos a estar estas 4 semanas. Entonces Ruth estaba durante este tiempo de los jueces. Después de Ruth sigue otros libros de historia de los reyes de Israel, de su pecado, del cautiverio, de todo esto. Pero este sigue después de Ruth. Entonces hoy llegamos al libro de Ruth y vamos a ver la historia de una mujer, quien se llama Ruth. Vamos a ver cómo obró Dios en su vida. Vamos a encontrar también lecciones en este libro, aplicaciones para nuestra vida. Y también vamos a ver más acerca de Dios y acerca de Jesucristo, el Mesías prometido. Entonces vamos a estudiar, vamos a ver 3 cosas: la historia que pasa en este libro, lecciones para nosotros, y también vamos a ver más acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Entonces, vamos a buscar el libro de Ruth en nuestras Biblias, después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces, llega Ruth. Entonces, el 8º libro de la Biblia, Ruth. Y vamos a leer este capítulo 1 en pedazos y hablar un poco sobre lo que estamos leyendo. Espero que me puedan ayudar en leerlo. Ok, capítulo 1 de Ruth, versículos 1 y 2. Si alguien me puede leer, por favor, estos 2 versículos.
En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con sus esposas y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilón, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Ok, muy bien. Esta versión usó diferentes palabras, pero son el tiempo de los jueces, ¿ok? No me acuerdo qué palabra era, pero son el tiempo de los jueces que ocurrió esta historia de Ruth. Y vemos que hubo hambre en la tierra. Y sabe que este es la disciplina de Dios. Dios había dicho antes, Dios había prometido a Israel darle una tierra bien abundante, pero también había advertido que si no obedecieron a Dios, si fueron tras ídolos, falsos dioses, iban a sufrir. Y dijo Dios que iban a sufrir escasez de, no había lluvia. Es justo lo que pasó aquí. Este es el tiempo en que Dios mandó problemas para disciplinarlos, pero ¿con qué fin? Para que vuelvan a Dios. Ok, vemos que vivían en Belén de Judá. ¿Qué es o qué nos suena acerca de Belén? ¿Han escuchado? Donde nace Jesús. Señor Jesús. Muchos años antes ya, ¿no? ¿Qué está pasando de Ruth? Va a ser muchos años después que nace Jesús, pero en Belén, interesante. ¿Y quién son las 4 personas que vemos aquí? Vemos a Elimelec. Abimelech, que era la persona que había muerto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, está bien. Sí, señora, la escuchamos. Sí, Dori. Mira, entonces vemos a Abimelech, vemos que él tenía, era una época de hambre, él tenía su esposa y 2 hijos, y sus hijos con las esposas. Muy bien, sí, Elimelech, Noemí y los 2 hijos, Mahlón y Quilión. Entonces, porque había hambre, ¿qué decidió hacer? Huyeron hacia otro Sí, lado. huyeron. Una buena palabra. ¿Piensan que fue bueno? ¿Era una buena idea? ¿Qué piensan? Pienso que Dios no quería eso porque él siempre pedía que en vez de recurrir a otro sitio era acercarse a él. Sí, buena respuesta. Lo correcto, sí. Gracias. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue Elimelech con su familia? A la tierra de Moab. A Moab. ¿Es un buen lugar para estar? No, ¿Por qué no? porque ellos eran idólatras. Sí, eran idólatras. Este es muy serio para con Dios, ¿no? Ok, vamos a seguir leyendo. Si alguien puede leer versículos 3 al 5. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Mahlón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Quién quiere responder? ¿Qué vemos aquí en estos versículos? ¿Qué pasó? Primero que bueno, sigue. Luzma. Pues primero que ellos se han ido y hubo otro tema de desobediencia, fue que tomaron mujeres
que adoraban, de una tierra que era idólatra, que adoraban otros ídolos y que rendían culto a otros dioses. Y Jehová es un Dios celoso y a él no le gusta eso. También no fue bueno, ¿no? Pero es lo que pasó. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Y luego, ¿qué pasó con Elimelech y con sus 2 hijos? Murieron. Murieron. Es irónico, ¿no? Que ellos salieron de Belén Ujú. porque no había comida. Entonces iban a morir, es lo que uno piensa, ¿no? Pero salieron, fueron a Moab, ¿y qué pasó ahí? Murieron. Elimelech, Nada- 2 hijos. Qué tristeza, ¿no? ¿Y cuánto Sí, tiempo Joana. estaban en Moab? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Qué estaban en Moab? 10 años. 10 años nos dice. Sí. Pero yo veo aquí algo que me llama mucho la atención y lo estremece a uno, que a veces Dios quiere pues meternos en pruebas, en procesos, y aunque huyamos de ellas, donde vayamos las vamos a tener, y si desobedecemos, pues Él va a actuar de todas maneras soberanamente, ¿no? No va a pasar por alto nada, sus planes no se van a interrumpir, y eso es algo que personalmente me asombra muchísimo. Me Dios es estremece. muy misericordioso, ¿no? A pesar de nuestros errores, nuestro pecado, Él es misericordioso. Y habían consecuencias por hacerlo, pero Dios es soberano y Él va a actuar. Y es lo que vamos a ver al estudiar más Adelante. de este libro. En otras semanas vamos a ver más cómo Dios es soberano en todo. Bueno, después de todo esto, vamos a ver qué hizo Noemi ahora. Son varios versículos de 6 al 15, si alguien puede leer, 6 al 15. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo: andad, volveos una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordias. Cada una a la casa de su madre haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿queréis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedar sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron, y su suegra Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Para ahí. ¿Qué vemos en estos versículos? ¿Qué está pasando? Pues no sé si era aventurado, pero me parece que en cierta forma reaccionó y ella pues quería volver a su pueblo y quería volver a retomar su fe, y pues por eso también les dijo a ellas que se fueran a costumbre pues para su pueblo y con su familia. Sin embargo, una de ellas lo hizo. En aquella época había una costumbre que si un varón de la familia tomaba una esposa
y ese varón moría, el hermano siguiente debía tomarla como esposa. Y si él moría, el hermano siguiente, y si se acababan los hijos, entonces los parientes cercanos. Entonces, como estando fuera de Belén, no pierde a su esposo y a sus hijos. Estas 3 mujeres están desamparadas y ella tiene preocupación. Entonces, cuando ella dice que Jehová se ha vuelto a su pueblo y le está dando pan a su pueblo, ella quiere volver. Sin embargo, ella también es consciente que sus nueras no son de su tribu y eso les va a dificultar a ellas llegar allá con Noemi, y por eso les dice que se vuelvan a su casa. Gracias. Muy, muy bueno para explicarlo así. Sí, entonces ella dijo, bueno, ustedes vuelven a la casa de su madre, pueden volver a su pueblo, pero al principio las dos no quisieron quedar con ella, pero luego Orfa pensó, no, voy a volver. Y dice, es muy interesante, ella volvió a su pueblo y a sus dioses. Pero vemos otra cosa con Ruth, ¿no? Y hay unos versos tan hermosos de compromiso, de fe, y son los versículos 16 y 17. Vemos su amor, su fe, su compromiso de Ruth. Y vamos a leer estos 2 versículos, si alguien me puede ayudar. ¿16? Sí, señor. Respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Yo lo sé, el pueblo y tu Dios será Dios. Moriré donde mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Vemos la decisión de Ruth de apoyar a Noemi. Y vemos su fe, ¿no? Tu Dios será mi Dios. Entonces, las dos probablemente, seguramente escuchó de Jehová, de Noemi, de la familia. Pero Orfa regresó a su pero Ruth sé que tiene fe y quiere acompañar a Noemi y su amor para Noemi, ¿no? Que no ando sola, ella quiso acompañarla. Y son palabras de compromiso. Muchas veces en bodas usan estas palabras como para la mujer y el esposo. En este caso es Ruth hablando a su me olvidó su mother-in-law. Suegra. Bueno, suegra, gracias. Y qué hermoso, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti. De donde quiera que tú fueres, yo iré. A donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos que ella realmente amaba a su suegra y quiso acompañarla y tenía fe en Dios. Es una hermosa expresión, ¿no? Entonces, siguen las dos y van a llegar a Belén. Y terminamos este capítulo, versículos 18 al 22. Si hay alguien que no ha leído todavía y puede ayudarme, sería lindo. Versículos 18 al 22. Yo puedo leerlos. Ok, gracias. Vale, aunque es otra versión de las que han estado leyendo, pero dice así. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más,
De modo que las dos siguieron el viaje cuando llegaron a Belén. Todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amargada. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? El Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Así que Noemí regresó a Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Muy bien, gracias. ¿Qué vemos aquí en estos versículos? Nuevas maneras de ver la nueva, sobre todo, porque dijo que, o sea, el pueblo se preguntaba de todas maneras, volvió otra vez aquí, ¿qué pasó? Y más acompañada de una persona que no era del pueblo de Dios. Sí. Vemos amargura también en el corazón de Noemí. Hay amargura, ella no está entendiendo de pronto ahí los planes, la soberanía del Señor. Claro, sí, todavía no. Ajá. Entonces, sí, es interesante a mí que cuando llegó había gente que habían estado 10 años que crecieron a Noemí. Noemí y su familia se fueron porque no había lluvia, no había pan, tenían miedo de que iban a morir, pero la gente sobrevivieron, ¿no es cierto? Algo interesante, me llamó la atención. Sí. Entonces, ella todavía no ve la mano de Dios realmente, ¿no? Porque dice, el Señor, el Todopoderoso me ha hecho, ¿cómo es la palabra? Afligido, me ha afligido. Me ha afligido, sí. Bueno, me gustaría ahora hablar de lecciones que podemos aprender aquí. Primero, vemos que Elimelech no estaba dispuesto a aceptar la disciplina de Dios. No había lluvia, entonces hambre. No estaba dispuesto a aceptar la disciplina. Y pasa a nosotros, ¿no? Que a veces llegan los grandes. Y preguntar a Dios, ¿es tratando de me algo? ¿Hay algo en mi vida que debo cambiar? ¿Hay pecado en mi vida? ¿No estoy haciendo bien? No debemos primeramente huir del problema, ¿no? Puede ser que Dios está tratando de enseñarnos algo. Amén. Debemos enfrentar lo que está pasando. Si alguien puede buscar Deuteronomio 8, versículos 5 y 6. Deuteronomio 8:5. 5 y 6. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ok, aquí es antes que entraron los hijos de Israel en Canaán, que Dios había dicho a ellos, tienen que obedecer mis mandamientos, andar en mis caminos, tener temor a mí, obedecerme, porque si no, voy a disciplinarte, como hacen los padres a los hijos que aman. Entonces ya sabían ellos que Dios iba a mandar castigo, disciplina. No, a veces pensamos que castigo es porque hiciste, pero Dios, la disciplina tiene otro propósito
para atraernos otra vez y ver qué está diciendo a nosotros. Y también en Hebreos, voy a seleccionar algunas partes, pero en Hebreos 12, si quieren anotarlo, versículos 5 al 11, es un pasaje muy hermoso. Voy a elegir partes para leer. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor y desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Es verdad que ninguna niña adolescente parece ser causoso, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. Entonces tenemos el Señor, ¿no? Que la disciplina de nuestro bien es porque nos ama. Él sabe lo mejor. Es un Dios bueno, de sabiduría. Entonces, cuando llega la disciplina, debemos acercarnos a Dios, preguntar por qué está pasando. Quiero decir que no siempre hay problemas por causa de pecado. Tenemos el ejemplo de Job y de un Nuevo Testamento que estaba ciego por 40 años desde su nacimiento y preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Y Jesús dijo, ninguno, pero para que puede recibir gloria Dios. ¿Ok? Entonces, no es siempre el pecado. Pero debemos preguntarnos cuando llega el problema. Dios está disciplinándome para que yo me acerque a Él, para yo ver lo que está haciendo en mi vida. Entonces, esta es una lección que no tenemos que huir de la disciplina, pero acercarnos a Dios. Otra lección es que debemos tomar decisiones correctas. Y lo vemos en la respuesta de Orfa y Ruth. Por ejemplo, hay lecciones que tienen que ver también con decisiones. Pero, ¿qué decidió Orfa? Pues volver a sus dioses. Volver a sus dioses. Y entonces, no hay futuro para ella. Porque digamos que hay que pensar en el cuadro más grande, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios? Sí, y quiere hacerme ser listo, vida abundante tanto ahora, pero también esto frente a otros. Entonces, Orfa había escuchado acerca de Jesús, de Jehová, ¿no? Pero decidió volver a su pueblo y a sus dioses. Y Ruth, seguramente que era difícil para ella salir de su pueblo, de todo lo conocido, pero una decisión buena al ir con Noemí a su tierra, a su pueblo, a su Dios. Entonces, para nosotros debemos pedir al Señor que nos muestre su voluntad cuando estamos enfrente de una decisión, que no tenemos apuro para decidir según lo que nos parece bien, pero siempre debemos pedir a Dios sabiduría antes de hacer decisiones. Y también vemos la decisión de Elimelech, que ya hemos hablado, que él hizo una decisión que realmente no era bueno para su familia, aunque yo sí, eso y trajo a Ruth, y vamos a ver más acerca de los capítulos que tienen adelante. Ok, otra lección. Noemi dijo que me fui llena, pero Jehová me ha vuelto manos vacías. ¿Qué quiso decir ella? Llena. ¿Cómo fue llena, pero volvió vacía? Estaba hablando de su esposo y sus hijos. Sí. Fue con esposo e hijos, volvió sin ellos.
Me dice que la familia es muy importante. Personas tienen mucho más valor que cosas, ¿no? Para mí es una lección muy, muy buena. No sé si alguien quiere comentar algo sobre este. Sí, creo que yo, adicional a lo que decías, quisiera, la palabra no lo dice, pero que era creyente y tal vez por eso ella no quería volver, quedarse en su pueblo porque sabía que volver a la idolatría y sabía que eso no le agradaba porque ella vivió con su esposo y con Noemí por mucho tiempo. Entonces, la palabra no lo dice, pero analizo como es una respuesta que ella da. Bien, sí, tienes razón. Bueno, una lección. No me llaméis Noemi, que quiere decir placer, sino Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y cuando insistimos en ir nuestro camino, que nos parece bien, que necesitamos a Dios, vamos donde queremos ir nosotros, a lo que nos parece bien. Y el Señor va a hacer que volvemos, pero casi siempre es a través de un castigo amargo. ¿Qué piensan de esto? Es cierto que cuando insistimos en lo que queremos, el Señor nos va a hacer volver, pero muchas veces Sí, pasamos por un tiempo amargo. ¿Es cierto? así es, así yo también estaba pensando en eso y quería de pronto aportarlo ahí en eso. Ahí vemos verdaderamente y contundentemente la soberanía de Dios y que cuando nosotros queremos actuar en desobediencia, en querer hacer nuestros planes que son totalmente diferentes a los planes perfectos de Dios, eso va a traer dolor, como dice ella, pero ella le dio esa responsabilidad al Señor de que el Señor la estaba castigando, no nosotros mismos por la desobediencia, que tomar nuestro camino torcido, nos van a venir dolores que muchas veces podemos evitar, pero hay veces nos gusta vivir esos dolores porque creo que es que así el ser humano es que aprende, tristemente. ¿Verdad? Entonces, y hay muchas personas alrededor que te pueden estar aconsejando bíblicamente o inclusive conversa, mira, por ahí no es por aquí, porque Dios utiliza al que él le place. Pero la persona sigue insistiendo, no, es que Dios me está confirmando que es por acá, que eso alarga los procesos del corazón. De tiempo y trancamos también ese plan, esa obra preciosa que Dios comenzó en cada una de nosotras, pero hay veces planteamos y no permitimos que Dios sea soberano en nuestras vidas por estar peleando con la voluntad del Señor. Es una enseñanza preciosa y que sí, pronto en esos momentos uno de tristeza, de desesperación, hasta le echa la culpa al Señor, cae en ese pecado, como hizo aquí Noemí, que porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cuántas veces yo he pasado en eso? Le echado la culpa al Señor, pero no es que el Señor está trabajando en mi vida, en enviar esas cosas que a Él no le agradan a mí, pero que yo estoy viendo más grande la situación y no estoy enfocando en lo que lograr en mi vida. Y eso es lo que alarga el proceso y trae mucho dolor. Esta señora estaba con dolor. Sí. Gracias. Esa parte para mí es una gran enseñanza, una gran lección. Bueno, pues muchas gracias.
espero que todos podamos meditar más en las lecciones, ¿no? Y cómo Dios está obrando en nuestras vidas, lo que quiere Él. Quise terminar con lo que vemos acerca de Dios en este capítulo. Noemí llamó a Dios el Todopoderoso. Es un nombre maravilloso que significa que el Señor cuida a su pueblo. Y lo vemos, ¿no? En nuestras vidas también, que es el Todopoderoso y que cuida de nosotros. Tiene todo el poder y lo hace a favor de nosotros. La otra cosa que he visto acerca de Dios es que Dios es digno de ser confiado por todos y que es Dios que da valor a la vida. Ruth tomó la mejor decisión, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Que Dios es digno de ser confiado. Bueno, vamos a ver mucho más en los siguientes capítulos de Ruth, más lecciones, más historia y también más acerca de Dios y acerca del Mesías, Jesucristo. Muy bien, así termino con la lección para hoy. Si alguien tiene otro comentario o pregunta, puede hacerlo ahora. Así es, las animo, queridas hermanas, quien tenga alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna apreciación, que lo aprovechemos ahora que todavía nos faltan 10 minutos. Queremos escucharlas a todas. Buenos días. Yo creo que o sea, es muy caro, pero a pesar de a veces de las dificultades, pues de las situaciones difíciles por las que se nos presentan, sí, nos dejamos llenar de amargura, pero también creo que debemos perseverar y permanecer siempre en el Señor, no alejarnos ni permitir que ninguna situación ni ninguna persona nos separe de Él, como dice en su palabra, ¿no? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos separe del amor de Él, que es en Cristo Jesús. Entonces, para mí eso es válido, es muy grande. Gracias. Bien, gracias. ¿Sí, alguna otra persona? Bueno, me alegro mucho ver a tantos de ustedes que han conectado hoy y les animo a seguir. Los sábados son 4 semanas para estudiar este libro de Ruth. La semana que viene Luzma va a enseñar sobre el capítulo 2. Entonces, si hay otro comentario, otra pregunta, ahora es el tiempo. Ok, voy a terminar en una oración. ¿Me pueden acompañar? Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios tan bueno para con nosotros. Te damos gracias por este día hermoso que nos has dado. Gracias por la vida. Gracias por los hermanos en Cristo. Gracias por Cristo Jesús, Señor, por tu plan de salvación que ya cuando había pecado al principio, tú ya tenías un plan. Y te damos gracias, Señor, que tú estás obrando en todo, que podemos ver tu misericordia, tu gracia hacia nosotros. Gracias, Señor, que tú eres soberano. Gracias por enseñarnos muchas cosas, porque, Señor, tú quieres que vivimos una vida abundante y queremos seguir a ti, obedecerte en todo, porque sabemos que es por nuestro bien. Y cuando nos disciplinas, Señor, ayúdanos a parar y acercarnos a ti
y ver lo que tú estás diciendo a nosotros. Te damos gracias por este tiempo juntos sobre cada persona, cada familia aquí representada, que podemos agradarte en todo, podemos alabarte en todo y podemos vivir esta vida que tú nos has dado con gozo en ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, queremos aprovechar para saludar a Rudy Cepeda, la nuera de Luzma. Bien.